Y yo quiero lo que tengo y lo que busco porque soy hijo de la noche. Dale vuelta 360. Mami, yo quiero lo que tengo y lo que busco porque soy hijo de la noche. Soy hijo de la noche. Piensa en droga, plata y boca, yo no quiero un coche. Soy hijo de la noche. Que maneje ella. Soy su copiloto. ¿Qué onda, guachu? ¿Qué onda, Rami? Mana, rey. Piensa en droga, plata y boca, yo no quiero un coche. Soy hijo de la noche. Que maneje ella. Soy su copiloto. Vamos de viaje a la estrella. Mi camiseta es naked. My rockets on mis papers. On mis caramelos. Das como Tom Brady. Ya no sé qué hacer. Tú me llamas ella. Te quiere placer. Fumate esa botella. Hijo de la noche. Hijo de la noche. De la noche. Hijo de la noche. Hijo de la noche. ¿Qué onda, Bonnie? ¿Cómo andas, Rey? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda Freddy? ¿Cómo anda la people? Que no pienso en nada, solo en derroche. Mami, no voy muy rápido, no quiero un boche. Mami, yo quiero lo que tengo y lo que busco porque soy hijo de la noche. Soy hijo de la noche. Piensa en droga, plata y boca, yo no quiero un coche. Soy hijo de la noche. Sí, sí, guacho, estamos en YouTube también. Estamos ahí en los dos lados. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Soy hijo de la noche. Piensa en droga, plata y boca, yo no quiero un coche. Soy hijo de la noche. Que maneje ella. Soy su copiloto. ¿Qué onda, Lionel? ¿Qué onda, Bonnie? Sí, salió 71, lo vi. O sea, no lo vi, pero lo vi. ¿Me explico? Soy una gárgola, soy una gárgola. Hijo de la noche, hijo de la noche, de la noche, hijo de la noche, hijo de la noche. Bueno, bien. ¿Qué onda, guacho? ¿Cómo andan los pibes? ¿Cómo andan? Banquen, que acomodo esto. Quiero ver que se vea todo bien, todo boom. Todo boom. Estamos, a ver. ¿Qué onda, guacho? ¿Cómo andan los pibardos? ¿Cómo se encuentran? A ver, banquen bajo esto. Escuchen, les comento. ¿Escuchan ese ruido de fondo? ¿Lo escuchan? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Reacciones al CAP 71? Ahora veo qué hacemos. Lo que tenía pensado el día de hoy, banquen que hizo un toque en WhatsApp que andamos en vivo. ¿Qué les iba a decir? Tenía ganas de jugar al Alyx, me lo descargué, vi varios juegos que me recomendaron para que le mande. Así que nada, posiblemente juegue el Half-Life hoy. Así que le vamos a dar a eso. ¿Te lo compraste el peluche del Large Speakerman que publicaste en comunidad? No, todavía no. Pero lo tengo pensado comprármelo. No sabía igual, pero lo mandé ahí a ver qué pintaba comprar. Pero nada, seguramente hoy haya gameplay. Tengo ganas de reaccionar igual algún que otro cap, pero no sé qué opinan. ¿Qué será Alyx? Es básicamente de donde salió Skibidi, donde está inspirado. Hoy estamos para ver todos los universos y no sé. Juega al Roblox. Nah, ni pedo. No lo tengo descargado igual. Muchos skibidi, claro. Hoy tenía ganas de jugar un poco a ver qué onda. Y quería probar un poco los VR también. Así que nada. Reacciona. Hoy no creo que reaccione. Me parece que vamos a mandarle un gameplay ahí. Chill. Así que vamos a ver eso. Por ahí el miércoles puede ser que prenda. Quiero probar este juego un rato. A ver cómo anda. Y para ir cambiando un poco. Vamos a ver qué tal. Así que a ver, banquen que acomodo todo. Quiero ver cómo se ve también. Quiero que me digan ustedes cómo se ve. Ahora vuelvo, dale, poeta de una. A ver. Les pongo todo por acá. Banquen que aviso en coso que prendí en WhatsApp y estoy. ¿Cómo andan ustedes? Cuéntenme. Listo, ahí avisa. Bien, bien, tranqui. ¿Qué onda, María? ¿Cómo va eso? Marías. Hola, José. Bien, bien. Bueno, me alegro. Juega al Terraria, pues.
No sé si anda con mucha ganas falta en realidad. Vi igual un montón de juegos que me recomendaron, pero nada. Hoy vamos a darle a los Oculus. El sonido de fondo es muy creepy, sí, ¿no? Da un cagazo. Vamos, quiero ver cómo anda esto, gente. A ver, van que me pongo esto. No los voy a leer por un segundo. Así que banquenme. Mierda, que no ve nada. Esperen que cambie acá un poco el coso. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien más o menos? Yo acá, en teoría con esto... Uy, esperen que se me cruzaron las manos. Ahí está. En teoría con este debería poder... Banken. Debería... Esta. Quería ver si podía leer el chat. A ver, escriban en Twitch o en YouTube, donde quieran. Quiero ver si con este puedo leer el chat, boludo. Eso quería. Quiero poder leer acá y que me salte todo. Pero no estaría pudiendo. Guay. Quiero ver por qué. Párate, gordo. No, ya voy, amigo. para que esté viendo cómo verga puedo poner el chat antes que me pare y corra todo, boludo. Pero también quiero ver por qué no puedo leer ahí. No nos bendiga, no se puede leer, creo. Quiero ver justamente eso, por qué. Banca que quiero ver. En teoría este está conectado. A ver, en Twitch. A ver, hablen, escriban en el chat. Cualquiera de los dos. Quiero ver por qué mierda no... Lo voy a dejar tipo ahí, de cote. Así. Puta. No pude. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahora sí. No sé si ustedes lo llegan a ver. XD, saqué el coso. Pero en YouTube no puedo. Streaming, no sé qué mierda me dice. Posición, bla bla bla. Ok. Ahí sí puedo. No sé si ustedes lo llegan a ver. Me parece que ustedes no lo ven. Pero yo sí ahí los leo. El que lee esto se la come. Bueno, pará, boludo. Es el mejor brawler. Ahí. YouTube que la... Bueno, pero ahí los puedo leer. Ahora, ¿cómo hago para leer en YouTube? Esa es mi gran cuestión. Lo importante es que ahí los puedo leer. Por lo menos en un lado. A ver, voy a ponerle iniciar acá. Y quiero ver si los puedo leer en YouTube. Es lo único que no... Dice la cuenta no está habilitada para el stream en el creador. Bueno, nada, cualquier cosita, gente, los que quieran de YouTube, irse a Twitch para que los lea. Buenísimo. Igualmente voy a dejar el stream prendido. No se basó en algunas cosas Half-Life, ese gran mod, ¿no? Claro. Sacan la hipercarga de Lola. Amigo, ¿qué tal el Brawl? ¿Está God o más o menos? Voy a ir acomodándome mientras. ¿Ustedes escuchan el juego? ¿Lo escuchan bien? Igualmente ahora voy a configurar para que el micrófono, ¿cómo es? Salga de los VR. Así me escuchan de los VR y no de cosas. Para que lo cambio. Virtual desktop. Hola. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? ¿No se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿Qué onda, Javi? 720, 60 puse. Ok. Bueno. A ver. Bueno, cualquier cosita los voy a estar leyendo por allá. Voy a tratar de poner así la cam. Así me veo lo más completo posible. Voy a tratar de no moverme tanto tampoco. Pero de última... puedo poner el seguimiento, ¿no? ¿Pongo el seguimiento? ¿Dónde tengo el video broadcast? Pongo el modo seguimiento y arranco. La dejo hacer tan largo. Concha, ¿dónde está? Nah, bueno, hoy no quieren salir las cosas. No tengo acá, boludo. Uy. Bueno, no importa, ya fue. Lo dejo así. Voy a tratar de... O sea, este es mi espacio, básicamente, para moverme. Así que lo voy a tratar de dejar ahí. Tuc. Si me muevo, cagué. Pido el audio. ¿Se escucha bien? ¿Ya viste? El juego está yendo al carajo. Dice no hay necesidad de nerfear algo más. ¿No es al revés? ¿Qué cosa? Boludo, ¿por qué no tengo el broadcast acá? ¿Van que busco esto? La ronda especial no existe.
¿Tenés otro disco? Vengan que lo busco acá y arranco. Si no, ya fue, lo dejo ahí. El tema es que no quiero moverme y que no se vea, boludo. ¿Será esta? Nah, no sé. Bueno, lo dejaré ahí, ya fue. Vio el audio. Listo. Bueno, chao. Basta. La dejo hacer larga. Arranco. Cualquier cosita. Quiero ver si se escucha bien acá. Esperen que agarro. Listo. Opciones. Bien. ¿Se escucha todo bien ahí? ¿Va todo bien? Brawl Star va a estar en decadencia hasta que eliminen la hipercarga de Bell y le den hipercarga a Lola. Amigo, estoy tan fuera. ¿Qué onda, Terita? ¿Qué onda, Leo? Godines. Bien, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo ok? ¿Todo tatubuchi? Bueno, los voy a estar leyendo por acá. Ustedes creo que no ven este chat, pero yo sí. Así que nada, cualquier cosita que pongan ahí los voy a estar leyendo. Voy a jugar un ratito. Los que se quedan, más que bienvenidos. Estoy pensando, posiblemente, mientras me ajusto esto, que prenda stream lunes y miércoles. Que son los días que más que nada puedo hacer stream. Voy a ver si puedo mechar última lunes, martes y miércoles. Pero nada, les aviso. Voy para atrás. Iniciar partida nueva. Movimiento, teletransportarse. Desplazarse, continuo. Mano continua. ¿Qué hago? ¿Trato de moverme? Comentario de los desarrolladores. Vamos a aprenderlo así, va bien. Bueno, iniciamos. Está más viejo, Toro, puede ser, boludo. Amigo, te juro que tecnología, amigo. Ando muy cagada para. La concha. Ando muy cagada para la tecnología, boludo. Pulsa gatillo. ¡Ay! ¡Está blanco! Juegazo. Ok. Dame mi música. Me enamoré de la vida. Uy. Faltan 5 años para el colapso de la ciudadela y la muerte de Ellie Barnes. Ok. Alyx, 19 años, mujer, afiliación, resistencia humana. Misión actual, reconocimiento. Ok. Esos cosas negras me incomodan. Half-Life. Gente, lo que quiero es reaccionar a videos 360. Pero lo tengo que hacer tipo dentro de los VR. No es que puedo en la compu hacerlo. Tipo, tiene que ser dentro de los VR. Y para transmitirlo es como que lo haces mediante la conexión de Google, tipo internet. Y medio que cada tanto se pixelea. Bienvenida. Cada tanto se dijera que este juego ha sido un desafío. Es el primer título de Half-Life que sacaremos en más de una década, además de ser el primero en realidad virtual. We wanted Half-Life Alyx to serve players who've been waiting to find out what happens after Episode 2, and at the same time, provide an on-ramp to anyone who hasn't played a Half-Life game al mismo tiempo que fue una introducción para quienes no hayan jugado jamás. Y la verdad que no juego nunca, pero recién arranco, pa. En tu mano puede decir si hemos logrado nuestro propósito. Yo acá elijo para dónde moverme. Ok, al final me teleporto. Once you're done listening to the commentary, you can take the radio headset off, cuando termine de escuchar el comentario puedes quitar del comunicador de red y poner el Please let me siguiente. know what you think. I can be reached at gayben@valvesoftware.com. Sí, bla, bla. While I'm unable to reply to all the emails I receive, I do read them all, and they're a critical part of Te the garantizo que feedback los we leo use to todos. ¿Le mandamos un evaluate our correo? work. Thanks, and have fun. Ok. Bueno. Mierda. Qué grande que es esto. Dejá de hablar boludeces. Introducción. ¿Qué es esto? Visita la ciudadela. Vamos por partes por las dudas. A ver qué es esto. ¿Se ve bien, gente? ¿Se ve bien? ¿Se laguea? Está bien, puta madre, es cierto que somos Alyx y no el gordo Freeman. Ay. Uy. Menos mal que está para boludos. Tengo que poner la cabeza, decía, ¿no? Al igual que otro juego de Half-Life Alyx, primero Alyx debe transmitir mucha información al jugador y realmente de forma espontánea y entretenida. Debe saber quién es, dónde están, qué tipo de mundo. Ok. Etcétera, bla, bla, bla. At the same time, they need to learn how to actually play the game.
How do they move? What can they interact with and how? ¿Cuál es el What objetivo? should Estas they be son trying to do, preguntas principales. etc. Figuring out A ver exactly si agarro el what otro y me lo pongo, fue. information One of the pieces Ahí of está. important Una information de we struggled to importante. convey was exactly when Half-Life Alyx is set within the series Sucede timeline. algo dentro de la saga. Whilst we tried to O con reflect it intención ha sido carefully in many of the reflejado. world details, it was never Pim. 100% successful during playtests. Eventually, we decided it was too important to be left to the players to figure out, and so we put it in our opening text crawl. The Citadel's incomplete state did provide us with an early opportunity to reinforce the timeline visually. Half-Life Alyx takes place 5 years before the events of Half-Life 2, in which the towering Citadel represents... O sea que hay varios combat Half-Life. power. As we see here, however, early Combine infrastructure is a cluttered mess of cables and unusual structures sprawled all Siguiente. over the... In these first areas of the game, Estas primeras we zonas del grappled a juego lot tuvimos with the dificultad para density and establecer la prioritization of densidad. the information we were conveying to the player. Playtesting showed us that players in VR were easily distracted, often due to better peripheral vision, such that they'd focus on one scene element matecito? while losing track of others. This was exacerbated in these first rooms because players were acclimatizing to being in VR, often for the first time. Los jugadores In estaban addition, different acostumbrados players a progressed at different bla speeds. bla bla. We saw some players spend 30 seconds on the opening balcony and others 30 minutes. As a result, we did a lot of iteration over the set of opening areas, ¿Hay dos? each time Sí, changing sí. what information we tried to convey. and Half-Life where. tiene 3 expansiones y Initially, the Half-Life video 2 call tiene 2 from Eli DLC. took place in the later refuge room with the Snark and ¿Lo ven camcorder, bien, but gente, o lo ven players were medio often too lagueado? engrossed in interacting with Avísame. all of the detail in that room to pay attention to the conversation no sé qué between toqué. Eli and Russell. Ah, me equivoqué, We botón. moved the video call out to the starting balcony, but there it Uy, distracted perdón, from the establishing shot of City 17 and the Citadel. It also came at a time when Para que players were tocarla a volver al juego, me equivoqué de botón, boludo. Concha la lora, le pifié. Ahí está. Bien. Lo siento. Guardar, cargar, renovar. still figuring out Ahí está. core game elements like movement and hand interaction with ¿Qué es the esto? world. That collision made simple things hard, like when to show the player a movement tooltip if they immediately Está yendo started the lagueado, video sí, sí, que call. le pifié, boludo. Eventually, we settled on inserting the A ver cómo greenhouse lo ven ahí. between the Nah, ahí starting lo ven bien. balcony and the refuge, which allowed us to Se ve move bien, the se ve call to bien. an area with a Pensaba que éramos el slightly gordo obscured Freeman. vista and fewer interactable objects. Buenas, mi bro. ¿Qué onda, This Maru? avoided the distraction problems and ensured players were past the initial gameplay moments of figuring out their hardware and movement setup. It also had the bonus of allowing us to add further detail to the opening balcony and Alyx's refuge without fear of creating distractions. Che, from ¿tanto the habla video este call. juego? ¿Cuándo se calla? Ahí está. Ok. Una paloma. Bien, ¿qué tengo que hacer? Llamada entrante. A ver. Te escucho, mi reina. Alyx, Ahí está. how's ¿Qué it onda? looking up there? It's good, Bien. Dad. Metrocop movement is normal. Same for the La combine pone patrols. normal, le ven la patrulla de How's it going in the alianza. stockyard? Mi padre es One negro. call out No, to mentira. reaction Chiste. From a shipment of 4,000. They're never going to miss it. Here, see for yourself. ¿Qué es eso? And not only that, someone's hacked into Ha the hackeado la core red de construction construcción de la area. Don't alianza. get greedy, guys. We're not made of time here. No tenemos mucho tiempo. And I'm out. Un Guaranteed. minuto y termino, garantizado. Oh, also, I spotted the combine moving supplies into the quarantine zone. Suministra That la zona de place has been cuarentena. deserted for years. Qué raro. That is all. Well, Pa. What is Puedo we'll pegar look tipo. into it when we get back. Meet back at the safe house, baby. ¿Qué es eso? We'll be there soon. it looks like? What is it, Russell? What'd you... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo Terrific. ¿Qué? Ok. Bueno. No puedo hacer mucho que digamos. A ver. Esta puerta. Esta no es una puerta, ¿no? No. No, no. Ok. Bueno. ¿Qué es esto? A ver. ¿Puedo interactuar con él? Ok. Ya lo fui. Hay un tipo en bici. Ok. Bueno, bien. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo bajar por ahí? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Y esta puerta? Na, 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 na. Oh, ok. Nice. Ahora sí. Oye, qué oscuro, amigo. ¿Qué dice? Mantén pulsado para
Activar o desactivar el menú del juego. Ok. Como que no me gusta hacerme TP a los lugares. Como que me da un poco de... ¿Viste? ¡Concha tu madre! ¡Zancudo! ¿Qué es esto? Beyond conveying critical information about the state of the world, the first two levels of Half-Life Alyx also Dos needed niveles to debe mostrar uno de los puntos de la red virtual. ¿Qué mierda es eso? Is something VR does much better than flat screens. Me cagué todo. And our early playtests showed us that nothing quite sold that scale. Amigo, está como todo. A Strider up close. In addition to the visuals, to fully illustrate the scale of a Strider at close. Opciones. ¿Qué dice para que desactive? No sé qué mierda. Subtítulo, volumen. Close range, we needed to do a lot of work. Para transmitir tormenta de visión en el zancudo. Players had strong A corta distancia tengo que trabajar mucho en la parte power acústica. and presence of the Strider through its movements, particularly as it stepped on the balcony the player was occupying. Bueno, cállate. In order to convey this power through sound, we Mientras habla ahí layered multiple avanzo. sound effects, allowing Refugio. us to address A ver. ranges. This room, Silencio. internally referred to as Alyx's refuge, Hacerle was cancerbero, initially the Toro. location No. where the Eli video call took place. However, once that video call was moved out to the balcony, this room was freed up to solve other problems. In the Half-Life series, we've always tried to ensure that there's generally enough narrative for all players to understand where they're going and why, but for players who slow down and pay attention, there's more detail that can lead to a greater understanding. With the balcony being a place to get familiar with the game's inputs, the greenhouse being where the story kicks off, and the Strider there to surprise players with spectacle, we decided that the refuge could be a quiet moment for players, where they could discover more narrative detail in the environment. At the same time, it could be a place where they can play Pues around como a que bit habla more, mucho el now that they're huevón. acclimated to being in VR. Spending time in the Córrete. refuge is meant to bring Se players pasa refugio into para jugar con Alyx's el role papel in de the Alyx. resistance and her place in the No world. sé cuál es el We wanted it papel to de feel like a Alyx. real stakeout spot where Alyx had been cooped up for weeks or months Uy, while amigo, yo soy planning the heist, claustrofóbico. doing research on Yeah. the camcorder, snark, Vamos. and whiteboards are all toys that respond to O sea, que detailed empiezo hoy. interaction and reward deeper investigation, giving curious Punchín, players more punchín. information about the world Ok. of City 17 and what Alyx has been doing in it. O sea, no sé si... ¿Qué? ¿Vos todo bien? They got the Sí, vos. reactor. Easy ¿Qué onda, negra? I'm headed back to the safe house right now to meet Dad. Ok. Go. We'll be Two in touch. critical pieces of information that we needed players to understand were simple to state, but not so easy to Esperen que convey. le voy a bajar un chiquitín a la gráfica porque me está mareando un poco. Interfaz. Asignación al mando, no. Porque me está colapsando un poco los ojos. That players were ¿Cómo mierda modifico esto? Abandonar menú, opciones. Rendimiento. Media, alta, baja. A ver ahí. Para que no... ¿Cómo es? No me maree tanto tampoco, boludo. Está como muy... Un solo mando. Esto no. Interfaz. Pausa, distancia. A ver. playing as Seguimos. Alyx Vance, not the Gordon Freeman they played in all. Es como que me prior tira Half-Life medio games. lagazos cada And that tanto. Alyx is going to speak, unlike Gordon. These Yo, probably me seem llamo Sebas. obvious to Saludos, you Sebas. now, but until we focused on them, it wasn't obvious to playtesters. Ensuring that everyone realized they were playing as Alyx was something we decided to hit with the biggest hammer we could, and name Hola, the product after bandida. her. But even with that, we were very careful in Ven. Eli's video call. When we Música. started Half-Life Alyx, we Bueno, a were ver si puedo very salir. curious to find out Córrete, how córrete. VR would impact our music design. Estoy aquí. The Half-Life series has always used music sparingly, often leaving the ambient sounds of the world to Ugh. provide the audio background. Mierda. But it is a tool No, we ven, like eso to no use quería que to pase. highlight moments Que where colapse. the world state has changed in some important Oh, way. no me digas. In this case, that something's riled up the Combine. In our Ahora early justo de video. playtests of this scene, Para que le bajo un toque acá. Hola, perdida. Cerrar. Concha la lora.
Pues si no me tira mucho lagazo y no quiero. Para mí. Tin. General. Ahí está. Renovar. Without music, but with many of the other visual and audio elements represented, we found some players didn't understand that they should move along, and that others became distracted by the interactive objects in the laundry. We experimented with some very simple quote-unquote action music to communicate the changing of the Combine threat level, as well as the story's intention for Alyx to get to safety, and found that players were less likely to forget their quest and move towards their goal. The music was kept simple and cinematic sounding to allow it to blend with the purposely complementary background sounds and gently start to normalize the use of music. The remainder of this level is Boludo, tiene demasiada intro este juego. ¿Qué onda hoy? And to support the increase in the Combine's alertness. We Tiene also mucha intro, to make boludo. the city feel alive, something that becomes much harder later on once the player has a weapon. This was tricky to design due to the challenge we're often faced with, the friction between narrative state and gameplay state. Here, the narrative implies that Alyx should be making her way back to Eli as quickly and quietly as possible. But gameplay-wise, we're at the start of the game, and players are still testing the limits of everything they can see and touch. Unsurprisingly, playtesting showed us that some players would dedicate themselves to following the narrative and quickly move through the area. Others would completely ignore the narrative and explore every nook and cranny. While it's tempting to simply remove all distractions in an attempt to unify all players towards following the narrative, it would send the wrong signal about the density of our world and how the game intends. Me gustaría igual moverme tipo caminando, no haciéndome TP, pero no me queda otra. Adding, changing, and removing elements. We tried to find the right level of narrative tension, where players felt like they should be moving along, but not so quickly that they can't stop to tinker with something. We put in enough interactive objects and narrative moments where players were always rewarded for looking around. But we designed all those distractions to end quickly, so we could encourage players to continue moving along. Whoa, wait, I just lived tranquilo. here. Mi casa. No te voy a hacer vivo. Wait, don't shoot. No me dispare, compa. ¿Está todo bien? ¡Mi padre! ¿Qué haces, guacho? ¿Papi? No hicimos nada. Mi papá puede ser que sea medio blanquito, pero él es mi papá. Te juro. ¡Ay! No. ¿Por qué? Guacho, baja el fierro porque te juro que te invoco. Hey, no. wait, No. Puta madre. Ok. Esta es mi última semana. ¿Qué andas jugando? A la Alyx. Tuki, voy para aquí. Todo lo hubiera guiado. Opa. Sí, es modo historia. Hola, perdida. Ahora a ver si le bajo un chiquitín más. Ting. Tema que siento que también el mundo es como muy abierto. Y eso como que hace que colapse. Paren, opciones. Volumen espectador. ¿Qué dice? Suavizado. Ah, aquí puedo cambiarlo. Joder, espectador. Ojo derecho, zoom del espectador. No, esto no. Accesibilidad, no. Rendimiento. Pero no tengo más cosas que esta, boludo. Volumen. Interfaz. Tampoco. Preferencias.
Dificultad, giro brusco, ángulo brusco, apariencia. No tengo más configuraciones que estas. En teoría. O sea, siento que por ahí cuando salgo al mundo es como que se va toda la mierda, ¿o no? Damn it, where's my father? Tell her to stop moving around back there. In order to limit the possibility of motion sickness that could be What induced by moving the player in a vehicle, we initially wrote this scene to have Alyx wake up after the van had already crashed. Players found this underwhelming, however, since the game seemed to needlessly hold back the exciting experience for themselves. Addressing this meant that we had to tackle the technical problem of moving the player Cállate, hablas mucho, in this imbécil. van and in the train at the end of the map, you'll notice that the outside world is only visible through small windows. These outside views are necessary to provide motion parallax, but the small window size ensures that the player's field of view is always dominated by the vehicle interior, which is naturally in the player's own frame of reference. This greatly reduces the occurrence of motion sickness. Aside from the parallax of the outside world, we use animated lighting and careful sound design to produce the effect of riding in a vehicle. Okay. You've got to get moving. Russell, I've been in an accident. I know! I caused it! So technically, not an accident. Tengo que ponerte en marcha. ¿Cómo salgo? Wait, where's Dad? He's fine. Follow the drone. Sigo el dron. Ok, yo sigo el dron. ¿O no? ¿Qué opinan, gente? Te lo estás volviendo a mirar con skibidi y todo. Nah, no sé si virarte. Pero está... es seguro. ¡Salimos! Bien. Dad's okay, right? Yeah, well, no. Che, voy a dejar de agarrar los cosas esto. Voy a seguir al dron y a la mierda. A ver. ¿Qué onda, compa? You saved me? Well, yes. I had no way of knowing who was in which van, so yes, the result was that I saved you. Do you know where they're taking him? Criminal holding, and then when they realized No puedo tipo subir así. No puedo apuntar I'm acá. already working on a plan to get him back. You're close to my lab. Keep following the drone. We'll Puta. figure out what to do. Sube, imbécil. Russell, what did you guys find back there? Well, that's the crazy thing. No puedo I don't know. tipo... Just blurry pictures of a building. The Citadel? No, something else. ¿Cómo es? No llego allá. They're gonna kill anybody ¿Cómo who saw it, and anybody who knows anybody who saw it, which means us Ahí está, mirá. and your dad. Ahí. Russell, Ahora sí. just hang on. I'm almost there. Córrete, estúpida puerta. Ahí está. Ting. Ok, hola dron. Sigamos. Bueno, el dron es medio boludo también. Dame la escalera, compa. Ok. Sube. Bien. ¡Uy! ¿Viste? ¡Sí! ¡Hola, compa! Alex, everything cut out for a second. I lost the headset video feed. Can you see my drone? Is it ¿Qué es okay? esto? Sure. Yeah, I'll be there in a minute. Yo voy con un jarrón por las dudas, ¿no? Bueno, vamos a hacer de cuenta que... no voy con el jarrón. ¿Y acá? Ok. ¿Qué es esto? ¿Esto se puede tocar? ¿Esto? Oh. Alex, great. Oh. Okay, let's... ¿Qué onda, compa? My drone's okay, right? ¿Estás tranqui? Nope, it exploded. I'm fine, by the way. Bien. Right. ¿Qué onda, viejo? ¿Está el piola? Ok. ¿Todo tranqui? Russell, they've got Tienen a mi viejo. I know. Russell tecleando. This is bad. Es un mal asunto. Find out what he knows, ¿Por? and then, yeah, they're gonna kill him. Coméntame, amigo. Oh, Yo te God. escucharé. But the good news is we've got Todo me recuerda a skibidi. Which is? Ting, my ting. plan to get him back. Great. Skibidi dub Let's dub hear dub, it. yes, yes. Now, pretty soon Skibidi they're gonna dub realize that the beep, dad is not beep. gonna talk, and when that happens, he's off to have his brain sucked out. Russell. Okay. Potentially. Russell. Maybe not though. I mean, they Why? could drill into Stop. his... Oh yeah, still your dad. Right. Well, what they will do is take him by train from here. This is Eli. To Okay. Nova Prospect. And if you ¿Cómo get on llevarlo en that tren hasta train, allá? that's it, right? Not necessarily. No necesariamente. Something that represents us. Qué loco, cómo se ve, tipo, la tecnología, ¿no? Acá. Ting, ting. Ok. Voy a hacer de cuenta que no tengo que tocar nada y me tengo que ir. Anything will do. ¿Para cosa sirve?
¿Qué tengo que agarrar algo y ponerlo ahí? Vamos a poner esto aquí. Okay, that's you. Ok. Thought you said us. Well, one of us, me, will have to stay here for this plan to work. All right. Nosotros somos la tacita. Just outside, there's a second train Somos la that tacita. also leads out of City 17 through the quarantine zone. Okay. Te lo puedes poner en la portada de Skibidi, Both ¿vale? trains Sí, cierto. intersect here at Bueno, los Fairview niños se Junction. van You porque take no hay your Skibidi train, Toilet. get there Nada. before his train, Sí. and hack into the controls. Then Oh, let me take over canjeo the anuncio system. hoy. Train Ese comes to amigo. a halt, you deal with the combine situation, and we get your dad back. Sounds good. Where's the train I'm taking? Out the back. Y el tema es que yo no puedo hacer todo Skibidi, gente. O sea, me gusta, me copa, pero no puedo hacer todo Skibidi. ¿Me explico? Russell's? Es como también The medio gloves, Alyx. paja. You know, the gravity gloves. I have a few sets through there. You can calibrate them out by the shed. O sea, We can do this, Alyx. ustedes ya saben, yo voy a hacer lo que me gusta o lo que tenga ganas. Claramente lo que les gusta a los dos, tipo tanto a mí como a ustedes. I'm with you every step of the way. Pero... ¡Ay! Ok. Pero nada, no puedo reaccionar todo el tiempo a Skibidi. Por ahí el próximo stream. Hoy la verdad que tenía ganas de jugar a los VR y quería probar el Alyx. There should be a bunch of Y voy a junk hacer eso. down there. Aim at something with your hand open. ¿Qué puedo hacer con las manos? Now close your hand. You've got it. Just a Pulsa little para flick of the fijar un wrist. objeto. Now catch it. Ahora agárralo. Boom. Ah, Great. ok. Try again. Registered. Now flick your wrist to Okay. bring it in. Just like that. One more time. Vamos a agarrar un gorro. That's it. Vamos por ahí. Perfect. We're done. Okay. Oh, wait. I almost forgot. Casi lo olvido. Up here. You're gonna need a gun. Don't worry, it's Un arma. It's unloaded now. Oh, I almost forgot. Guns need ammo. Here you go. Dale. Tira. ¿Lo agarré? No. Right, heading back to the con room. Ok. Bueno, supongo que... No sé si tengo balas infinitas o no. Como medio pajero te vuelve. ¿Qué cosa? Oye, amigo, no entendí la referencia. Bueno, ¿y ahora? ¿Para dónde chucha vamos? Calculo que disparo acá. Bien. Oh, you took care of that lock then. Good. Great. Did have the key for it. Yo tenía Should have llave. given you Ah, that. bueno. That's on me. Te acordaste tarde, amigo. Che, ¿tengo una bolsa o algo? Ahí está, la espalda. Bueno, ven, ahora como que se me dijo que se me empezó a pegar, pero supongo porque estamos como en el mundo abierto. Y en el mundo abierto, me digo que se va toda la mierda, ¿o no? Perdón, estoy de espalda. Simón, plebe. Hola, pana, cántate son rack. Yo solo vine porque dijo que iba a poner directo. Just to let you know, I am still here though. Claro. I know. No sé. Ok. Bueno, ¿qué onda? De momento muy chill. Mucha historia, mucho bla bla bla. Está como muy tranquilo. A ver. Esperando a que cargue. Loading. 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 Ok. Skibidi dub dub dub. Yes, yes. Con una panita. Ah. Esperen que aprovecho a respirar un poco. Voy a... No, se me cayó el... Mientras carga el choco, voy a prender el aire. Me dio estúpidamente calor. Vean que dice... Ahí arrancó. Prenda un poco el aire, si no, gente, me voy a morir, boludo. Ahí está. Tuki. A ver. Zona de cuarentena. Andamos enfierrados. Va todos los pibes. Puede que hagamos un problema, seguramente de lo que preocuparse, pero... ¿Pero qué? ¿Por el tren? Ya tenemos, ¿verdad? ¿Sí? What happened? Wait. It's jammed. When the Combine shut down the quarantine zone, they must have tightened security. Which ¿Montar la seguridad? Yeah, you're nowhere near Fairview Junction. You're just outside the QZ. And this is as far as we get by train. Then I'm headed on foot. Good.
I'll see if I can get you in some other way. Se picó, gente, Tranquilo, amigo. Mira que ando recalzado con... hay un refiambre ahí. Amigo, hay un refiambre. A ver. ¿Vali? I got a dead zombie here. I thought the combine sealed up the QZ. Amigo. Squirted out. I've heard they've had trouble with barnacle swarms outside the containment area, but not about fellas like Está that. hecho mierda este. Probably not a one-off then. I doubt it. Amigo, what? ¿No lo puedo revolear? Siento, imbécil. Ok. Uy, lo tiré ahí. Chucha. Te quito porque te rompo todo. Perdón. ¿Qué es esto? Would you look at that? Resina. And if there's resin around here, there should be a combine fabricator. Keep an eye out. Guardo You por might be able las to dudas. upgrade your firepower a bit. Oh, munición. Ok. Que te quito porque te juro que te acribillo, amigo. Che, me da miedo. Tipo, no hay una forma de rompernos, ¿no? Voy a tener que disparar sí o sí. Te muevo porque te mato. Escúchate. A ver. ¿Cómo sé cuántas balas tengo? Ah, acá me dice. ¡Ah! ¡Ratita! ¡Ratita! Ok. Concentrados. Y atentos. ¿Eso es un ojo? Huh. I think I can reroute this with my multi-tool. Multi-herramienta. It's a tool with multiple functions. Mantén pulsado para cambiar la you know, multi-herramienta. Multi-tool. Ah. Guay. Así. Ahí está. Ok. ¿Se arregló? Calculo que sí. No sé si se arregló. Vamos de nuevo por las dudas. Ah, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir esto. Alex, that thing's incredible. You need an incredible brand name. Something that really sells it. Ah, ya caché. Who am I gonna Ya caché, ya caché el lore. The Combine's not going to be here forever. You should be thinking about the future, Alex. Ah, well, okay. How about I call it... Nice. Alex. It's a little derivative of the Russells, but yeah, provisionally, Okay. sure. The Alex. Tengo cagazo, Yeah. me parezco un zombie y cagamos fuego. ¿Qué dice? Tira la palanca para abrir la estación de salud. ¿Cómo es? ¿Y eso me cura? What? Ting, ting. Ok. Supongo que ya estoy macheado de salud. ¿O no? Supongo que ahí estoy macheado. Nadie comenta y se lo miran. Bueno, si está entretenido, mejor. Después tengo que ver cómo chucha conectar tipo el chat. Uy, lo siento. El de YouTube, acá también. Porque... no puedo. ¿Qué dice? Corre los objetos pegados con ambas manos. ¿Qué voy a pasar acá? Córrete. Ahí está. Ok. Ok, dice, me está tipo lagueando un poco. Oh, careful of that barnacle, Alex. Con esa lapa. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Le disparo? ¿O no? Eso calculo que a mí no se me va a acercar, ¿no? Amigo, ¿qué mierda es ese bicho? ¡Ay!
Ok, no es el boludo. Voy a pasar lo más rápido posible. You guys work together at Black Mesa, right? Yeah. Well, no. Tricky place to get a job at, actually. I interviewed at Black Mesa. They said try again in a year. I don't need to tell you what happened after that. Lucky break for me, really. Not a lot of survivors. Honestly, it's a miracle you and your dad got out of there. ¿Cómo mierda paso por acá? Voy a tener que tirar el famoso... ¡Corre! Es muy pesado. Igual a bajar. Pásale, pásale. Bien. Ok. Esas cosas me incomodan un poco. Amigo, qué grande se ve. What the fuck. Wow. Veo muchos zombies, tipo medio muertos. Va, medio con un ojo. I take it the quarantine zone is behind this hatch? La zona de cuarentena está detrás de la puerta. Yeah, that's where they keep it. I'll look around for a control panel to open it up. ¿Dónde mierda estará el panel de control? Bueno, empezar a buscar, amigo. If I was the Combine, where would I put a control panel? Calculo que acá. Uy. Lo siento, amigo. No sé, yo sigo guardando esto. No sé para qué mierda sirve, pero por la duda lo agarro y lo guardo. Estoy viendo acá arriba, no hay nada. Ah, me parece que por allá, ¿no? Pero... ¿cómo corno subo allá, amigo? Ah. Eléctrico. Ok. Te llegas a mover y te rompo la cabeza. Así nomás te digo. Che, tu madre. Voy a tener que... esto, ¿no? ¿Cómo chucharo esto? Oh. ¡Ay! Concha tu madre. Pues al menos tenía varitas. ¿No puedo subir acá? Tipo... Tengo que ver cómo mierda abro esa puerta. Si me subo aquí, tipo lo viejo Sansa. ¡Ah, puta! Ahí está. No, necesito un chiquitín más aquí. Aquí. Arriba del zombie. Ok. Nice. Donde se mueva medio PJ, le huele los dientes, gente, Ah, se me está trabando una banda en el puto juego. Che, una banda de balas acá. Jodines. Me da miedo que me den tantas balas. Porque como que algo significa, ¿o no? Según mi experiencia, que no es muy amplia de juegos. That's the control panel. They've No te probably pulsado para scrambled ver la the circuit, multiherramienta. but considering no one would be dumb enough to open the hatch, it shouldn't be too hard to put back. Ok, calculo que... aquí. Nice. ¿Qué es eso?
Arre. No entendí. ¿Qué chucha? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? No sé si tengo que llevarlo allá. Me voy a poner esto. Por las dudas. Voy a ver el tutorial. A ver qué mierda. Está. In prior Half-Life games, while playing as Gordon, the player saw Alyx use her multi-tool to hack into Combine security systems in order to unlock doors or perform other acts of sabotage. This presented an opportunity for us to represent Alyx's hacking skills through VR-centric minigames. All of our hacking minigame designs were built to leverage the independently tracked head and hands common to today's VR systems. We wanted to encourage players to use both hands simultaneously and move their head to create parallax to understand the spatial relationships within the puzzles. This locker hacking puzzle is based upon one of our earliest prototypes, in which the player was tasked with using a tool in one hand to paint a path on a sphere held by the other hand. Okay. There was just something fun and unique about using all of the natural Dice que tengo que usar ambas manos. of both hands to solve a puzzle in VR. In its simplest form, this puzzle solution is straightforward, but the difficulty gradually increases throughout the course of the game by introducing static or moving obstacles of various shapes and sizes on the sphere. Ahí está. No. Ah, ya entendí. Tengo que acertar la mierdita esa en donde es. Ok. Ya caché, ya caché. Ok. Ahí está. Hello, Russell. Now that I'm walking into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. Well, actually, the word quarantine comes from the Italian 40 giorni, which means 40 days. A period that all ships were required to be isolated before crew could go ashore during the Black Death. ¿Este era acá? All right. Cool. Ok. Amigo, ¿qué carajo? ¿Y ahora? ¿Qué tiene que ir allá? Puta. Ahí está. Uy, amigo, se me está relayando encima. Concha la lora. Ok. Vamos a tocar ahí. Supongo que tengo que levantar estas dos palancas. Pero tengo miedo de morir, boludo. Hay un láser en el medio. A ver. Ahí está. Nice.
What? ¿Y esto qué es? ¿Una explicación? Acá no puedo interactuar con nada. ¿Qué carajo, amigo? ¿Qué es esto? A ver si saco la multiherramienta. Amigo, qué feo es este bicho. Ah, tengo que hacer algo con el láser. Ahí está. Y a ver este. Ah, le caché. Nice. Ok. Mierda. ¿Se abrió? Se picó esta mierda, amigo. There we go, finally. I'm gonna head in. How far is Fairview Junction? You'll go through the old subway tunnels on your way to the train yard. Have they started moving Dad yet? I don't think so, which is good news because we've still got time. Vamos para allá. Oh, that's great. Or bad news because they've already killed him. And you don't need to move a corpse, you just bury it. Or burn it. You still there, Alyx? Me voy a agachar por la duda. Eso no me gusta nada. Russell, are you seeing this? Wow. Qué asco. All right. Amigo, tengo algo atrás. Ah, se me terminó la pieza, boludo. Uy.